Y dice la palabra del Señor, aquí en Génesis capítulo 11, versículo 30, también lo estudiamos la semana pasada, que el Señor sabía específicamente que Sara era estéril. Dios tiene el proyecto de hacer una nación grande a través de Abraham, pero Abraham no tenía hijos. Abraham no tenía hijos. Y en Génesis capítulo 11, en el versículo 30, lo podemos evidenciar en el versículo 30 del capítulo 11, como dice aquí la palabra del Señor, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. No tenía, así que no iba a tener herencia, como lo estudiamos anteriormente. Dios sabía las necesidades, Dios sabía los límites, Dios sabía las limitantes porque Él es el Todopoderoso. Él es omnisciente, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Él conoce nuestro presente, Él conoce nuestro pasado. Pero del pasado el Señor ya lo enterró en el fondo de la mar. Así que Él conoce nuestro futuro, Él conoce nuestras necesidades. Y conforme a esas necesidades, Él va a venir a obrar, Él va a venir a actuar, Él va a venir a proceder. Así que lo primero que tenemos que estar atentos es a esas promesas y a lo que Dios demanda para el cumplimiento de esa promesa. Como lo dijimos anteriormente, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios no le promete a Abraham en primera instancia, porque muchas veces estamos más pendientes a la promesa que a la instrucción. Estamos más pendientes a lo que Dios da que a lo que Dios pide y a lo que Dios exige. Y en Génesis 17:9 también, vamos a verlo, Génesis 17:9. Esto a manera de introducción, porque esto lo vimos la semana pasada, Génesis 17:9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre vosotros, gloria al Señor, entre vosotros. Este es mi pacto que guardaré entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dios establece el pacto con Abraham, el pacto de promesas. Yo te prometo todo esto, Abraham, pero también Abraham, exijo de que tú me obedezcas, de que tú verdaderamente me creas y camines conforme a mi voluntad. Y dice el versículo 15, Génesis 17:15, dice, dijo también Abraham a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre, la bendeciré y también te daré de ella hijo. También te daré de ella hijo, si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, podemos estudiar aquí en la palabra del Señor que Dios conoce la necesidad de Sara, que era estéril. Dios tiene el proyecto, el plan con Abraham, y Dios decide entregarle un hijo. Ya Abraham tenía aproximadamente 100 años y Sara tenía aproximadamente 90 años. Génesis 15:1. Gloria al Señor Jesucristo, libro de Génesis capítulo 15 versículo 1. Aquí Dios otra vez le promete un hijo, confirma el Señor la promesa, conforme al proyecto y al propósito que Dios tenía con la raza humana, con Abraham. Dios nuevamente le promete a Abraham, en el versículo 1 dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, tu recompensa será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia, no me has dado hijo, Señor. Ya yo tengo 100 años, ya yo tengo 90 años. Abraham como recordándole al Señor aquella promesa que le había hecho anteriormente. Y dice la palabra del Señor aquí, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y aquí entra el concepto de herencia, que no es más, la herencia no es más que recibir los bienes, el dinero o los derechos y las obligaciones de una persona cuando ésta muere, en cumplimiento a la ley de las disposiciones señaladas en un testamento. Así que los bienes de Abraham, todo lo de Abraham iba a ser heredado o los iba a recibir ese siervo Damaseno. Pero Dios tenía el proyecto de hacer una nación grande con él. Y Dios le dice en el versículo 4, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que el Señor no solamente viene a entregar promesas, sino también nos viene a impartir la fe. Viene a impartir la fe para que nosotros creamos a esas promesas. Por eso, en este último tiempo, una de las cosas que más el enemigo viene a afectar es la fe.
la fe, la confianza en el Señor, para que nosotros dejemos de creer en estas más de 3.570 promesas que tiene la palabra del Señor. Que nosotros dejemos, pongamos en duda esas promesas, esos pronósticos favorables, eso que el Señor habló desde el inicio de los tiempos a través de los profetas y también a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de reyes, sacerdotes. Dios usó a muchos vasos, Dios usó a muchos instrumentos para hablarle a la raza humana, en primera instancia a su pueblo Israel, para prometerle bendición, para prometerle levantamiento, pero en los tiempos difíciles es cuando aquella fe, es cuando aquella confianza viene a ser probada. Por eso nosotros en este tiempo es cuando más tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor. Promesas de sanidad, promesas de liberación, pronósticos favorables, que aunque la muerte nos rodea, aunque la muerte nos pueda visitar, dice la palabra del Señor que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Así que esas promesas van a ser cumplidas cuando nosotros le creamos. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Entendamos que hoy somos coherederos, como dice la palabra del Señor, herederos por nuestro padre Abraham, recibimos la herencia a través de la fe, pero también somos coherederos con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el Señor le promete un hijo y en Génesis capítulo 21 el Señor le cumple la promesa a Abraham. Visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Como Dios lo había pronosticado, como Dios lo había señalado, como Dios lo había estipulado. Que en el proyecto de Dios hay un antes, hay un presente y hay un después. Y tenemos que estar atentos al presente, a lo que Dios nos habla para que se cumpla en el futuro. Dios tiene un tiempo para cumplir sus promesas. Dios tiene una hora, un día. Dice la palabra del Señor que todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene una hora. Tiene una hora. Este es un tiempo de aflicción, este es un tiempo, gloria al Señor Jesucristo, de prueba, de adversidad, pero es un tiempo también en el cual nosotros tenemos que obedecer, en el cual nosotros tenemos que creer, en el cual nosotros tenemos que dejarnos pastorear por el Señor, para que en el tiempo de Dios, lo que Dios nos ha hablado hoy, Él también lo cumpla. Y dice que Jehová visitó a Sara como lo había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez y en el tiempo que Dios le había dicho. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Dios le había dicho anteriormente, y era la señal del pacto: me vas a circuncidar. A partir de hoy me vas a circuncidar a todo varón que naciera en tu casa. Y el primero que nació fue Isaac, y Abraham también cumple conforme al pacto. Dios promete y cumple. Abraham recibe la promesa, Abraham recibe el cumplimiento de la promesa y él también cumple. ¿Cumple en qué? En obediencia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios sigue con su proyecto. Dios sigue con su proyecto porque Él no para. El gran propósito de Dios es bendecir a la raza humana. El gran propósito de Dios es salvar a la raza humana de la condenación eterna. Y Dios en ese proyecto macro, en ese proyecto sabio, en ese proyecto, hermano, eminente, prominente, Dios continúa haciendo su obra. Dios continúa haciendo y estableciendo su pacto. Y aquí en Génesis capítulo 25, ahora sí vamos a entrar en el mensaje de hoy, Génesis capítulo 25, gloria al Señor Jesucristo, vemos cómo Dios continúa con el proyecto de establecer una nación, el proyecto de cumplirle a Abraham lo que le había prometido en Génesis capítulo 12. Y en Génesis 25, 19, gloria al Señor Jesucristo, Génesis 25, 19, dice la palabra del Señor que la promesa era con Isaac. Y en ese cumplimiento Dios tiene que extender su reino, Dios tiene que extender para el cumplimiento de que iba a levantar una nación. Y dice, estos son los descendientes de Isaac. Hablábamos allá de la descendencia de Abraham, que es Isaac,
Y ahora viene la descendencia de Isaac en el proyecto de Dios de cumplirle a Abraham lo que le había prometido, que haría de él una gran nación. Y dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová. Mire lo que sucedió. Oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. ¿Y qué le respondió Jehová? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Gloria al Señor Jesucristo. La promesa que Dios le había hecho a Abraham, que iban a salir de sus lomos naciones y de sus lomos iban a salir reyes. Y ahora el hijo, que también es estéril, le ora a Jehová, y Dios, como estableció el pacto con Abraham en primera instancia, Dios recibe la oración de Isaac, y vemos cómo Dios también le cumple a Isaac por causa de lo que tenía, la promesa que tenía para con Abraham. Y dice que después Jacob hereda la primogenitura, Jacob hereda la promesa, el cumplimiento de la promesa, la gran nación de Israel. Ahí nació la gran nación de Israel, porque Jacob, su nombre es cambiado a Israel. En ese deseo de ser bendecido Jacob, en ese deseo de ser respaldado por Dios, Jacob lucha en Peniel, dice la palabra del Señor, por las promesas de Dios. ¿Cuál promesa? De bendición. De bendición. Dice la palabra del Señor, no nos vamos a detener porque queremos avanzar. Dice la palabra del Señor que luchó Jacob con el ángel de Jehová, y en su lucha le decía, si no me bendices, no te suelto. Dice que fue hasta el amanecer, rayó el alba, y dice la palabra del Señor que el ángel luchó contra él y le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe de mi pueblo. Príncipe de mi pueblo. Así que el nombre de la gran nación de Israel nació ahí. Nació ahí, como cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que de sus lomos, iban a nacer naciones, reyes. Dice que de Ismael iban a salir 12 reyes, imagínense, 12 naciones, que son los famosos Emiratos Árabes. Así que los árabes descendientes de Ismael e Israel, ahí está Jacob también. Ahí están las 2 naciones, que solamente los árabes aproximadamente son 2.000 millones de árabes en el mundo entero. Son más aproximadamente el 30, 28, 32% de la población mundial son árabes. Son árabes conforme a lo que Dios le había prometido a Abraham. Sus 12 hijos, los 12 hijos de Israel se esparcen cuando más adelante Josué conquista, y anteriormente Jacob, en esa hambruna que había en aquel tiempo, Jacob llega a Egipto. En Egipto Dios los liberta, Dios los introduce al desierto a través de Moisés. Es una promesa que Dios también le dice a Abraham. En los versículos anteriores, Dios le dice a Abraham, voy a levantar de ti una nación, pero esa nación va a entrar en esclavitud durante 400 años y después yo los voy a sacar. Mire todo el proyecto de Dios para establecer primeramente a su nación, a la nación de Israel. Así que Moisés muere, entra Josué y conquista. Y Josué, el gran conquistador de esa tierra que Dios le había prometido a Abraham muchos siglos anteriores, aproximadamente unos 6, 7 siglos, Dios le prometió a Abraham que le iba a entregar esa tierra. Y es aquí donde se cumple esa palabra, porque Josué entra, conquista el territorio de Canaán, reparte a las tribus. Mire, tan tremendo que después de tantos siglos, estaban los hijos de Jacob ahí. Estaban los nombres de los hijos de Jacob ahí. De hecho, cuando se reparte, conforme a las tribus, se establece una subnación, o se establece una ciudad dentro de la gran tierra de Canaán, en honor a los nietos de Abraham, en honor a Israel. Gloria al Señor Jesucristo.
Y vamos a mirarlo otra vez en Josué capítulo 21, 45, cuando ya Josué entra, conquista, reparte las tierras. Josué se acuerda de esa promesa que Dios le dio a Abraham, al gran patriarca, y Josué se la da a conocer al pueblo. Y Josué le dice, que es el texto guía, dice ahí en el versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Todo se cumplió. Y ahí Dios levanta la primera nación, la gran nación que es Israel. Dios le cumple a Abraham la promesa de hacerle una nación, de entregarle una tierra y de entregarle descendencia. Entonces, Génesis aproximadamente cuando fue escrito, y esos sucesos sucedieron aproximadamente 1500 años antes de Cristo. 1500 años antes que viniera el Salvador, el Cristo de la gloria. Y las promesas de Josué, esto que escribe Josué, fue aproximadamente unos 800 años antes de Cristo. 800 años aproximadamente fue escrito el libro de Josué antes de Cristo. Y Génesis 1500. 1500 años menos 800, aproximadamente 700 años duró el cumplimiento, que Dios se tardó en cumplir lo que le prometió a Abraham, y fue establecido ya con Josué. Aproximadamente 700 años. Dios tiene un tiempo para cumplirle a su pueblo. Dios tiene un tiempo para cumplir a su iglesia. Simple y llanamente nosotros tenemos que entender los procesos de Dios, las dificultades que van a sobrevenir, que hacen parte del cumplimiento de la promesa, como que ¿qué nos espera a nosotros? Lo vamos a estudiar, las bodas del Cordero. ¿Qué nos espera a nosotros? La nueva Jerusalén. ¿Qué nos espera a nosotros? Lo que el Señor también, así como lo prometió a su pueblo Israel, también le ha prometido a su iglesia, y lo vamos a estudiar, que el proyecto de Dios continúa. Él extendió. Ahora ya estaba Israel en su tierra, pero la promesa también viene ahora el Señor a traer, a salvar a su iglesia, a salvar al pueblo gentil, al pueblo que no es judío, y Dios también establece otro plan. Establece entonces otro proyecto para salvar a toda la humanidad. Y desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el hombre cae, Adán no cayó simplemente para Israel. Adán cayó por toda la humanidad, los pecados de toda la humanidad. Y ahí Dios establece en Génesis capítulo 3, versículo 15, la salvación para toda la humanidad. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.